Buenos días, ¿cómo estás? Espero que esté bastante bien. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre los tipos de empresas que nacieron y quebraron en la pandemia, enfocados principalmente en el decrecimiento y en el crecimiento. Bien, voy a comenzar a dar un contexto en la que todos estuvimos aislados. Estamos hablando principalmente de la pandemia, que tuvo uno de los factores importantes a raíz de esto, pues la pandemia tuvo que desligar a muchas empresas o incluso tuvieron que quebrar. La situación económica en la pandemia fue muy compleja a nivel mundial. Los países enfrentaron un impacto negativo que produjo decrecimiento con profundos efectos que proyectan una pendiente negativa, como principalmente es en la economía. La pandemia golpeó a varios sectores, como por ejemplo el área laboral, que fue uno de los que más afectó. También, algo que también puedo mencionar es que entre mayo y junio, las empresas tuvieron que optar por reducir salarios, o también llamado el recorte salarial, que principalmente se vio en el 2020, que más de 1 millón de ecuatorianos se quedaron sin empleo, principalmente por el confinamiento, experimentando así una caída significativa tanto en sus ingresos, rentabilidad y liquidez, por lo que se generaron dudas sobre su capacidad para continuar operando como negocio. Sin embargo, para algunas empresas o negocios, la pandemia despertó nuevas oportunidades. Y algo que fue muy notable. Para dar en contexto también, en total, se perdieron 3.494 sociedades económicas que fueron registradas en la pandemia como cerradas. Esto en el primer semestre del 2021, según Rentas Internas, o sea, SRI. A continuación, esto les llevó a tomar nuevas estrategias, que fue la adaptabilidad en tiempos como fue la pandemia, dando así un despertar con mucha creatividad, como acabé de mencionar, también mantener así los negocios o empresas. Una de las empresas que pudo crecer fue Sauber Kids, empresa creada por Rodrigo Vascones, fundador de Sauber Kids, que hizo un cepillo sostenible. Cepillo con cambio de cabezas, es decir, se trata de un cepillo completo y una cabeza de repuesto adicional, que garantiza una salud dental óptima. Para que puedas realizar el primer cambio, pues generalmente fue muy novedoso. Su estrategia le ayudó a surgir y la estrategia que utilizó fue abastecer a supermercados y tiendas de conveniencia para así llegar al consumidor a través de vía a domicilio por e-commerce, conjuntamente con la innovación. Y cabe recalcar que el e-commerce también fue una de las empresas que más tuvo ingresos. Por otro lado, también las mascarillas. Las mascarillas también tuvieron un impacto positivo y fue rentable en el momento. Y por otro lado, las empresas que cayeron fueron las panaderías familiares, tiendas de ropas familiares, que a su vez también puedo mencionar que las mascarillas como tal, o tiendas que se estoquearon con mascarillas y productos como guantes para la protección como resultado de la bioseguridad, cayeron porque no compraron y fueron quebrando poco a poco. Otras empresas que contaron con la misma historia fue las mecánicas, restaurantes, obviamente los restaurantes de comida rápida. También lo fueron los
clubes, bares, entre otros más. Algo que también no mencioné, una de las empresas que más golpe tuvo fueron estas empresas de transporte, ya que para poder mantenerse se necesitaba de público y algunas necesariamente tuvieron que dejar el negocio y optar por otras medidas. Y ahora voy a comenzar a hablar sobre las empresas que lucharon. Algunas de las empresas que pudieron luchar y que sobrevivieron, se podría decir, fueron los gimnasios. ¿Los gimnasios por qué? No cabe duda que estas personas tuvieron una creatividad grande, que su estrategia se basó en canales de YouTube, Instagram, en la que mostraban tendencias para hacer ejercicio, ya que en los tiempos de pandemia se necesitaba este tipo de actividad para quitarse el estrés, quitarse la ansiedad e incluso preocupaciones, y fue una de las que más pudo sostenerse en tiempos de pandemia. Por lo que la virtualidad tuvo que ver con entrenadores personales y sobre todo estas personas que se dedicaban a la salud mental, también en el físico y nutricionistas. Y algo que también puedo destacar es que el e-commerce en tiendas como por ejemplo en los supermercados como Tía, Supermaxi, tuvieron un papel importante, ya que conseguían de alguna manera unos ingresos, a pesar de que la pandemia había afectado. También las formaciones online. Estas empresas que se cambiaron a las formaciones online eran escuelas que formaban principalmente por aglomeración. Y como conclusión, las empresas que más se adaptaron fueron las empresas o negocios que supieron cómo adaptarse a estos cambios. Es decir, en este caso, como a la virtualidad. Y muchas gracias.